Hola chicos, ¿cómo están? La idea es que en el siguiente video vamos a hacer un repaso de la fisiopatología sanguínea, puntualmente los conceptos claves relacionados a las funciones de la sangre, como así también rever algunos conceptos de fisiología. Comenzamos entonces con lo que sería la función específica del transporte del oxígeno. Recordemos que cuando hablábamos en la clase del transporte de oxígeno había conceptos de fisiología claves que teníamos que tener en cuenta, como por ejemplo lo que son las funciones de la sangre. En esto tendríamos que saber que vamos a tener la función respiratoria, la misma se va a ocupar del intercambio entre oxígeno y dióxido de carbono, energética, que es básicamente llevar las sustancias nutritivas, depurativa, a esto nos referíamos cuando hablábamos de que justamente la sangre recoge los desechos y conduce a órganos destinados para poder eliminarlos, termorreguladora para distribuir todo lo que sería el calor, defensiva para el transporte de glóbulos blancos y anticuerpos, y coagulantes, que puntualmente acá nos enfocábamos en las funciones que cumplían las plaquetas y los factores de coagulación, que más adelante igual vamos a repasar. Teniendo en claro esto, vamos a lo que serían las características de la sangre. El color, que tendría que ser rojo, la viscosidad, que va entre 3,5 a 5,5, la densidad, que sería 1060, el volumen, el pH, la temperatura, la concentración de cloruro de sodio. Y todo esto, ¿para qué lo vamos a tener en cuenta? Porque cualquier cambio que encontremos en las características de la sangre, a mí me va a marcar que hay una disfunción, que hay una patología, que mi organismo por algún motivo no está actuando de manera fisiológica, lo que me va a servir para poder orientarme en dónde está el punto en el que tengo que trabajar, ¿sí? Recordemos también que tenemos como índice no menor lo que sería el hematocrito, que básicamente es la relación entre sangre y plasma, ¿sí? Muy bien, teniendo en cuenta esto, también tenemos que repasar qué tipo de células componen lo que sería la sangre. Para eso vamos a tener, por un lado, lo que es eritrocitos, por otro lado, lo que son los leucocitos. Recordemos que acá vamos a tener neutrófilos, eosinófilos, basófilos, componiendo el grupo de granulocitos, que actúan entre 12 a 72 horas, y agranulocitos, que en este caso vamos a tener lo que sería monocitos, linfocitos. Recordemos que estos van a estar circulando en sangre desde que son producidos entre 100 a 300 días. Y también lo que son las plaquetas, que cuando hablamos de plaqueta hablamos de más bien como un fragmento de megacariocitos. Teniendo en cuenta esto, tenemos que vincularlo y asociarlo con lo que sería la hemopoiesis. Si recuerdan, la hemopoiesis era un proceso dinámico que justamente surge con células madres, o sea, células STEM, que van a ser influidas por lo que sería el microambiente, definido por las sustancias que hay, por ejemplo, en lo que sería el estroma vascular, y esto va a inducir la serie sanguínea que se va a formar, ¿sí? O sea, en palabras más simples podríamos decir que es la formación de sangre que suple lo que falta en condiciones basales y que puede responder a una mayor demanda. ¿Qué tendríamos que entender cuando hablamos de hemopoiesis? Básicamente, dónde y cómo se producen los elementos forme de la sangre. Recordemos que se formaban en la médula ósea, que la médula ósea va a tener componentes vasculares y no vasculares. Dentro de lo que serían los componentes vasculares, vamos a hablar de lo que son las células endoteliales, y dentro de lo que serían los componentes no vasculares, lo podemos a su vez como subdividir en dos, lo que serían las células hemopoyéticas, el estroma, que va a estar contenido por macrófagos, adipocitos, fibroblastos, y lo que sería la matriz extracelular, que va a estar formado por proteínas adhesivas de sostén, como por ejemplo colágeno, laminina, fibronectina, como así también lo que sería el microambiente medular, que es básicamente el medio en el cual surgen estas células madres, ¿sí? Teniendo en cuenta esto, entonces repasemos básicamente que con hemopoiesis hablamos de un proceso dinámico con células madres. ¿Para qué nos va a interesar estudiar sobre todo lo que serían las células madres? Bueno, básicamente por las terapias que se pueden hacer con la misma y la regeneración de diferentes tejidos.
puntualmente nos vamos entonces ahora a lo que serían los glóbulos rojos. ¿Qué tenemos que saber en sí de los glóbulos rojos? Saber cómo se regula la producción de los mismos. Esto va a estar 100% relacionado con lo que sería la eritropoyetina. ¿Por qué es importante entender la función de la eritropoyetina? Porque básicamente es una hormona que cuando disminuye el aporte normal de oxígeno en sangre y se produce la hipoxia, se estimula. ¿Por qué? Porque esta hormona que se produce en los riñones lo que va a hacer es detectar o leer que hay una disminución de oxígeno, entonces va a actuar a nivel de la médula ósea y va a inducir la producción de justamente los glóbulos rojos. ¿Para qué? Para poder inducir la normalización del fenómeno. Entonces, ante un estímulo, que sería la disminución de oxígeno en sangre, se produce la secreción de eritropoyetina, la cual va a actuar en la médula ósea, aumentar la producción de glóbulos rojos y por ende, objetivo final, aumentar el oxígeno en sangre. Cuando hablamos de glóbulos rojos, tenemos que tener un par de conceptos en cuenta. Lo que sería el hematocrito, lo que sería la hemoglobina. Recordemos que con hematocrito justamente medimos el porcentaje de glóbulos rojos en sangre, tal cual como vemos en este cuadrito, lo que serían los índices hematimétricos, el volumen corpuscular medio, la hemoglobina corpuscular medio y la concentración de hemoglobina comparado con el hematocrito. ¿Por qué es importante que nosotros tengamos en cuenta estos índices? Porque ante cualquier cambio podemos detectar una patología. Por ejemplo, la primera en la que tienen que pensar cuando hablamos de glóbulos rojos son anemias. ¿Qué es lo que sucede en la anemia? Hay una disminución de la hemoglobina. ¿Cómo me voy a dar cuenta? Bueno, puede ser, por ejemplo, por los cambios del volumen corpuscular medio. Entonces acá empieza como el segundo punto a tener en cuenta cuando hablamos de glóbulos rojos, que es básicamente detectar si se está teniendo, por ejemplo, una anemia, la cual se va a clasificar, por un lado, en lo que serían las normocíticas. ¿Qué significa esto? Que hay una anemia, pero que el volumen corpuscular medio está entre 80 y 100. ¿Cuáles son las anemias asociadas a las normocíticas? Bueno, lo que sería la anemia secundaria a una enfermedad crónica, por ejemplo, lo que sería anemia por una hemorragia aguda, porque la persona haya perdido mucha cantidad de sangre. Por otro lado, tenemos que saber que dentro de la clasificación también tenemos lo que sería la anemia microcítica. ¿Qué quiere decir esto de anemia microcítica? Que el volumen corpuscular medio va a ser menor de 80. ¿Cuáles son los ejemplos de esta? Bueno, por ejemplo, la anemia por ferropénica, talasemia, la anemia sideroblástica. Y por otro lado, lo que serían las anemias macrocíticas, que cuando es mayor a 100, esta es la típica que se da, la anemia por déficit de vitamina B12, por ácido fólico, por alcoholismo. Entonces, fíjense qué importante que es no solamente relacionar los conceptos, sino también a la hora de estudiar a un paciente, preguntarle cosas sobre su rutina, sobre su vida diaria. Si, por ejemplo, es vegetariana, en caso de ser vegetariana, si come adecuadamente algo para hacer... por suplir lo que sería la proteína de la carne de manera vegetal, si, por ejemplo, evaluar el hierro, si consume adecuadamente o no. En el caso del ácido fólico lo podemos esto detectar mucho por ahí en embarazo. Fíjense que es una de las cosas que más se tienen en cuenta a la hora de controlar que esté todo equilibrado, ¿no? Bien, entonces, teniendo en cuenta esto, ya vimos lo que serían glóbulos rojos, volvemos a nuestro punto. Después tenemos lo que es la función respiratoria. ¿Qué tenemos que repasar o tener en cuenta cuando hablamos de la función respiratoria de la sangre? En principio, ¿qué es? Básicamente es el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono. Comenzando por eso, tenemos que repasar cuál sería la línea de conducción. Básicamente, el oxígeno ambiental va a pasar a ventilación pulmonar, se va a diluir en lo que sería la membrana alveolo-capilar, va a generar un contenido arterial de oxígeno y esto es lo que se transporta por el sistema cardiovascular. Lo segundo a tener en cuenta es la fórmula del transporte de oxígeno sanguíneo. ¿Para qué? Para poder detectar si hay algún cambio en esta fórmula, o mejor dicho, en los integrantes de esta fórmula, poder saber a qué se debe o cuál es el punto en el que yo tengo que trabajar. Repasemos brevemente de qué se trataba esta fórmula que es tan importante. En un principio lo que tenemos, el DO2
entre paréntesis, milímetros, minutos, kilogramos, básicamente son los milímetros que la sangre en un minuto es capaz de transportar en cada kilo del peso corporal. ¿Sí? Vamos con lo que sería la segunda parte de la fórmula. Tenemos GC, recordemos que con GC nos referíamos al gasto cardíaco, es decir, tengo que analizar que esta sangre pueda ser conducida por un sistema arterial y venoso y empujada por el corazón. Recordemos que era esto el gasto cardíaco, es el volumen de sangre que bombea por minuto cada ventrículo del corazón. ¿Cómo obteníamos este gasto cardíaco? Bueno, por la frecuencia cardíaca y por el volumen sistólico. Concepto de fisiología esto. ¿A qué nos referíamos cuando hablábamos de la frecuencia cardíaca? Al latido por minuto del corazón. ¿Y a qué nos referíamos cuando hablábamos de volumen sistólico? Al volumen de sangre que es eyectado durante sístole. Bien, entonces teniendo en cuenta esto, continuamos con la segunda parte de la fórmula, que dice CaO2. ¿Qué sería este CaO2? Es el contenido arterial de oxígeno. ¿Cómo voy a obtener, cómo voy a evaluar este contenido arterial de oxígeno? Bueno, acá vamos a tener dos integrantes, que sería, por un lado, la hemoglobina. Repasemos de qué se trata la hemoglobina. La hemoglobina básicamente es una estructura proteica que tiene grupos hemos, que recordemos que en el centro se fijaban los oxígenos, y justamente cuanto más abierta o cerrada esté la hemoglobina, es la facilidad o dificultad con la que va a entrar el oxígeno. Recordemos también que cuando hablábamos de hemoglobina teníamos que tener en mente conceptos tales como lo que es la curva de disociación de la misma y conceptos tales como es el hierro. ¿Por qué? Porque son cosas que tenemos que evaluar y que ante un cambio nos va a llevar a detectar una patología, a detectar una dificultad en mi organismo y poder evaluar, bueno, a qué se debe esa dificultad. Cuando hablábamos de lo que es la disociación de la hemoglobina, recordábamos que esto estaba 100% asociado a lo que son determinados factores que podían aumentar o disminuir. Entonces, si por ejemplo en la curva, esto por ahí está bueno tener la imagen de la curva para poder visualizarlo cuando lo hablamos, ¿no? Pero si en la curva se desplazaba hacia la izquierda, esto se debía que disminuía la P50. Es decir, que la hemoglobina tiene más afinidad con el oxígeno. ¿Qué factores yo iba a tener en este sentido? Bueno, el aumento de pH, la disminución de P50, la disminución de temperatura. Si se desplazaba para la derecha, se producía el efecto opuesto. Aumenta la P50 porque aumenta la presión de oxígeno. Es decir, la hemoglobina pierde afinidad por el oxígeno. Entonces, en este caso iba a tener los factores opuestos, iba a tener disminuido el pH, iba a tener aumentada la P50. Y todo esto, ¿por qué me interesa? Porque esto me va a determinar los dos efectos que se pueden dar. Recordemos que cuando hablábamos de la curva de disociación de la hemoglobina, hablábamos por un lado del efecto Haldane, que era el que se producía en los pulmones, que es justamente la captación de oxígenos en los pulmones que me conducía a este efecto, en donde se desplazaba el CO2 de la hemoglobina a nivel pulmonar, aumentaba la liberación de CO2 desde los tejidos hacia los pulmones, y todo esto me va a permitir que se facilite la unión del oxígeno a la hemoglobina. Mientras que el efecto opuesto, que era el Bohr, era el que se producía en el tejido metabolizante, o sea, la absorción de dióxido de carbono en el tejido conducía a este efecto, por ende se desplazaba el oxígeno de la hemoglobina a nivel tisular, aumentando la liberación de oxígeno desde los pulmones hacia los tejidos y facilitando la liberación de oxígeno justamente en el tejido metabolizante. Eso por un lado. Por otro lado, hablamos de lo que sería el hierro, tal cual como mencioné abajo. ¿Qué tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de hierro? Por un lado, cuánta es la cantidad que nosotros incorporamos en la alimentación, que acá hablamos de 10 a 15 miligramos que ingresan diariamente. Por otro lado, saber cómo es el proceso. Básicamente tienen que saber que luego de ser absorbido por el duodeno, el hierro se va a transportar como por su taxi privado, que sería la transferrina. Yo siempre trato de asociarlo con palabras informales como para que se entienda el concepto y no sea solo una cuestión de repetir palabras.
Entonces, el hierro se va a transportar por transferina. Este hierro, recordemos que puede ser transportado en tejidos donde hay hemoglobinas, a su vez puede ser transportado a médula ósea para ser depositado en el eritrocito. Y en este caso, cuando estos eritrocitos son lisados, o sea que se los comen los macrófagos y por ende el hierro que resulta de esa lisis va a volver a la transferrina, o sea, va a volver a tomarse un taxi. ¿Para qué? Para poder volver a recircular. A su vez, estos macrófagos, cuando se comen a los glóbulos rojos, van a permitir el almacenamiento. ¿En dónde? En el hígado y en el vaso. ¿Gracias a quién? A la ferritina. ¿Por qué es importante que comprendamos estos conceptos? Porque, por ejemplo, cuando hay un problema, ya sea por la absorción del hierro, ya sea por que se consumió menos hierro y demás, esto se puede manifestar. ¿Cómo se va a manifestar? Porque se va a empezar a utilizar hierro que estaba almacenado. Entonces, por ejemplo, se va a producir lo que es la ferropenia, que es el uso del hierro de reserva, pero como todavía no empezó a ser patológico, estamos hablando de una ferropenia sin anemia. Ahora, cuando la ferritina se agota, ahí se genera lo que es la típica anemia ferropénica, que es la anemia por falta de hierro. Entonces, ¿por qué voy a tener una anemia por falta de hierro? Porque utilicé todos mis recursos del hierro, utilicé hasta el hierro que tenía almacenado. Otro concepto a tener en cuenta cuando hablamos también de todo lo que es absorción y transporte de hierro es la producción de hepcidina, que repasemos que básicamente qué significa esto. Es un péptido responsable de la regulación negativa de la absorción de hierro en el intestino delgado. En palabras más simples, va a evitar que el exceso de hierro sobrecargue la transferrina, que va a ser como mi taxi. Bien, entonces, teniendo en cuenta todo esto, repasemos también un dato no menor que sería el shock. ¿Qué hablamos o a qué nos referimos cuando mencionamos shock? A un síndrome desencadenado por una inadecuada perfusión sistémica y por el desequilibrio entre ¿qué? Entre la demanda y la oferta de oxígeno, lo cual me va a dar una alta tasa de mortalidad, ¿sí? Recordemos que los efectos del shock en un primer momento pueden ser reversibles, pero pueden conducir a mecanismos fisiopatológicos y alteraciones metabólicas e hipoxia celular. ¿Cuáles son los tipos de shock que vamos a encontrar? El hipovolémico, cardiogénico, obstructivo, endocrino, etc. Bien, vamos entonces con lo que sería la segunda clase que encontramos dentro de la unidad de sangre. Lo segundo a saber es la hemostasia. Recordemos que básicamente la hemostasia es un fenómeno por el cual mi organismo va a intentar detener una hemorragia. Entonces, lo primero que tenemos que saber es cómo se clasifica la hemostasia. Acá teníamos lo que era la hemostasia primaria y la hemostasia secundaria. Entendiendo la hemostasia primaria como el espasmo vascular, que sería como el primer paso, la primera reacción que tiene mi organismo, que esto es la vasoconstricción, y como segundo paso la formación del tapón plaquetario. Ahora igual lo vamos a ver con más detalle. Y entendiendo que la hemostasia secundaria va a estar conformada por la coagulación y la disolución del coágulo. Antes de irnos al detalle de cada una de las hemostasias, repasemos brevemente las propiedades del endotelio que son importantes. ¿Por qué? Porque va a tener propiedades activadoras de plaqueta, producción de endotelina, propiedades procoagulantes, también lo que sería la vasoconstricción mediada por la endotelina y la función de barrera endotelial. Entonces, ahora sí, volviendo a lo que sería hemostasia primaria, vasoconstricción, recordemos que acá el protagonista es el músculo liso, que lo que me va a generar es que se reduzca el flujo sanguíneo de la zona dañada, por ende va a facilitar que se puedan dar las siguientes fases. ¿Quiénes van a actuar acá? Bueno, sustancias vasoconstrictoras, como por ejemplo lo que sería el tromboxano A2. También lo que sería la endotelina, que es una hormona producida justamente por el endotelio que me va a ayudar a regular generando esto de vasoconstricción. Por otro lado, tenemos también lo que sería la formación del tapón plaquetario. Cuando hablamos de un tapón plaquetario, hablamos de un tapón débil. Este tapón que va a ser producido justamente por las plaquetas, tenemos que saber siempre que va a tener un proceso, o sea, estas plaquetas sufren un proceso para poder formar este tapón. ¿Cuál va a ser este proceso? Bueno, es que se pongan en contacto, que se adhieran y que se agreguen. ¿Para qué? Para que, bueno, todas juntas puedan evitar que siga abierta la primer lesión, ¿no?
Entonces, esto me va a llevar a la hemostasia secundaria, en la cual vamos a tener, por un lado, la coagulación. ¿Qué es lo que sucede en la coagulación? Ese tapón débil que se formó, plaquetario, se va a transformar en homeostático, en un tapón más fuerte, ¿sí? Para eso, ¿quiénes van a actuar? Los factores de coagulación, que ¿qué hace? Intervienen por fuera y por dentro de la circulación con el mecanismo final de que, bueno, se detenga por completo esa hemorragia. Entonces acá vamos a tener los diferentes factores, que esto es importante que ustedes los repasen, los tengan en cuenta y lo sepan, sobre todo para qué, para poder después actuar en el caso de la patología, que al fin y al cabo es el objetivo de la materia, que ustedes puedan comprender cómo llevarlo a la clínica, todos esos conceptos que en su momento vieron en fisiología y que hoy desde fisiopatología los vemos desde otra mirada, ¿no es cierto? Y los podemos aplicar. Entonces, ¿para qué me va a servir a mí tener en claro cómo es la vía extrínseca, cómo es la vía intrínseca, cómo es la vía común? No solamente para comprender qué es lo que pasa por fuera, qué es lo que pasa por dentro y qué es lo que pasa con la fusión de ambas, sino también para poder evaluarlas. Entonces acá tenemos los dos estudios básicos que yo le tengo que hacer a una persona para poder evaluar si tiene alguna disfunción en su coagulación, lo que sería el tiempo de protrombina y lo que sería el tiempo de tromboplastina. En el cual, en el tiempo de protrombina, lo que utilizo, por ejemplo, si quisiera detenerlo, son fármacos que inhiban la vitamina K, como por ejemplo la warfarina. En el caso de KPTT o tromboplastina, puedo usar, por ejemplo, la heparina. ¿Para qué yo voy a querer, por ejemplo, utilizar fármacos que eviten que se forme o que se desarrolle la coagulación, que se formen tapones? Bueno, por ejemplo, en el caso de las personas anticoaguladas, yo le doy fármacos o actúo en sus diferentes vías para que no forme coágulos, porque esa persona de manera patológica genera coágulos constantemente. ¿Esos coágulos a qué me va a llevar a mí? A que se forme un trombo. Entonces termine formando un tapón de manera patológica en un lugar donde no lo tiene que formar. Por eso es importante que yo comprenda y pueda evaluar en el caso de esa persona, bueno, dónde está el problema, qué es lo que no está funcionando correctamente y dónde tengo que actuar de manera terapéutica, o sea, qué fármaco le tengo que aplicar para detener qué proceso fisiológico, ¿sí? Bien, y esto me lleva a lo que sería la última parte, que es la lisis del coágulo. Acá tenemos que repasar conceptos tales como fibrina, que básicamente era una proteína con la capacidad de formar redes tridimensionales para atrapar hacia los glóbulos rojos, blancos, plaquetas y formar el coágulo de sangre. Fibrinógeno, que era el que se producía en el hígado, y justamente cuando hay problemas en la coagulación, este se ve afectado porque va a limitar de manera significativa la formación de fibrina. Recordemos también, como dato no menor, que lo tenemos que tener en cuenta en lo que serían los embarazos, en lo que serían las infecciones, o procesos inflamatorios. Y lo que son también a repasar fisiológicamente los factores vitamina K dependientes, ¿sí? Estos recordemos que se producían en el intestino, se almacenaban en el hígado, entonces cualquier persona que tenga una disfunción en su almacenamiento o en la incorporación de vitamina K, claramente va a estar afectados sus factores de coagulación. Como si también, si tengo que intervenir de manera farmacológica, bueno, acá es un punto a tener en cuenta, ¿sí? Por ejemplo, la warfarina que anticoagula pacientes por vía oral inhibiendo la enzima, ¿sí? Entonces, lo que yo voy a generar o lo que yo tengo que tener en cuenta son los factores fisiológicos, anticoagulantes y fibrinolíticos. Sobre todo, tener en cuenta, bueno, ¿qué puedo utilizar para una persona en la cual yo tengo que inhibir la coagulación? Como sería el caso de los anticoagulantes endógenos, ¿sí? Acá les dejé como para que brevemente puedan repasar todo lo que serían los inhibidores de la fibrinólisis, lo que serían los anticoagulantes endógenos y demás. Y finalmente vamos con lo que sería la última parte de este video, que es la función inmunológica que tenía la sangre. Cuando hablamos de esto, recordemos que es cualquier mecanismo de protección que genera mi organismo ante algo extraño, o sea, una respuesta inmune. Entonces, ¿qué es lo primero como básico de fisiología que tendríamos que repasar? Por un lado, lo que sería la unidad móvil del sistema protector, es decir, leucocitos. Acá hablamos de todo, neutrófilo, sinófilo, basófilo, monocitos, linfocitos. Así también lo que sería el sistema de complemento. Recordemos que era un grupo de proteínas que actuaban en cascada y que tenían la función de amplificar la respuesta inmunológica. Entonces, de esta manera se iniciaban las tres vías: vía clásica, vía alterna y
vía de las lectinas, tal cual como se lo fui poniendo de esta manera. ¿Cuáles iban a ser las funciones de todo esto? Bueno, que se activen mastocitos y basófilos, que se active básicamente lo que sería la quimiotaxia, o sea, la inflamación, que va a liberar muchas sustancias para avisarle a todo mi organismo que tenemos que atacar determinado agente extraño. La opsonización, cuando hablamos de opsonización, es marcar justamente qué es lo que tengo que atacar para que se fagocite. La lisis y también lo que sería la neutralización. ¿Quiénes van a integrar todos estos procesos? Bueno, vamos a tener lo que serían las inmunoglobulinas, vamos a tener toda la generación del sistema inflamatorio. O sea, ¿por qué mi cuerpo se va a inflamar? Bueno, se va a inflamar porque genera una respuesta ante un daño. Entonces, fíjense que de este modo asociamos todo, porque ante, no sé, un trauma con una hemorragia, vamos a tener todo el proceso fisiológico para poder detener esa hemorragia y todo el proceso inmunológico para poder detener cualquier tipo de infección que se pueda generar por un trauma, ¿sí? Entonces, ¿cuáles van a ser las reacciones o cuáles serían la línea de defensa que mi cuerpo hace ante algo extraño? Bueno, por un lado, va a activar todo lo que pueda para evitar que el organismo sea invadido por un germen patógeno. Por otro lado, vamos a tener una primer respuesta, que sería todo lo que es los mecanismos externos, como por ejemplo la piel, como por ejemplo los pelos, el vello. Por otro lado, lo que serían las no específicas, que se activen todo lo que son macrófagos, que recordemos que los macrófagos fagocitaban, englobaban al cuerpo extraño y le avisaban al resto del sistema inmune que hay algo extraño que tenemos que destruir, ¿sí? En esto también actuarían lo que son los nódulos linfáticos, generando la movilización. Y esto me va a llevar a que haya también una respuesta específica. Ya cuando hablamos de específica, hablamos de los linfocitos T, hablamos que estos, recordemos que atacan directamente a los cuerpos extraños como virus, hongos y demás. Hablamos también de estos mismos generan los linfocitos T CD4, CD8, todo para generar una respuesta inmune mucho más específica. Los linfocitos B, que a su vez estos me van a permitir crear una memoria en mi cuerpo, producir anticuerpos que reconozcan, bueno, que tal bicho me atacó y de tal manera tengo que reaccionar. Entonces, esto me va a llevar a que se generen los dos tipos de inmunidad, la celular y la humoral. El objetivo de todo esto, al fin y al cabo, es que mi organismo utilice todas sus herramientas para evitar que aquello que me acaba de invadir genere una patología, ¿no? Entonces, de esta manera, los que vamos a ver que actúan principalmente son las citoquinas. Es muy importante que tengan en cuenta el concepto de citoquinas, que a mí me parece que se los puse en una parte del cuadrito, ahora igual lo vemos, pero básicamente las citoquinas van a ser los mensajeros que le avisen a todo mi organismo que determinado patógeno nos está invadiendo. ¿Qué es lo que pasa cuando toda esta inmunidad no funciona correctamente? Bueno, es lo que vemos en la patología del HIV. No se puede generar toda esta respuesta inmune de manera correcta. Por eso las personas con HIV que no están en tratamiento están expuestas constantemente a sufrir cualquier tipo de patología agresiva. Entonces, teniendo en cuenta estos conceptos, tenemos que saber que ante una infección se va a generar un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y un síndrome de respuesta antiinflamatoria compensatoria. En el caso del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, se va a movilizar gracias a las citoquinas, que era, acá está, lo que yo les mencionaba, que básicamente son las proteínas secretadas por células de la inmunidad en respuesta a microorganismos y que por ende van a tener, por un lado, diferentes funciones como la comunicación entre células, esto que yo les decía, le avisan a todo mi cuerpo que determinado microorganismo nos está atacando, funciones efectoras directas que logran justamente destruir el cuerpo extraño. Van a tener determinadas características, como por ejemplo que son proinflamatorias, que van a generar una inflamación si mi cuerpo lo necesita. Y esto me va a llevar a dos cosas. Por un lado, a que el tejido se condicione para actuar y por otro lado, que genere mecanismos de destrucción. Entonces, ¿cómo se condiciona el tejido ante el aviso de las citoquinas de que algo extraño nos va a atacar? Bueno, por la activación de todo lo que serían células proinflamatorias como prostaglandina, tromboxano, óxido nítrico. ¿Para qué? Para guiar a perseguir aquello que nos está atacando.
Por otro lado, la tríada de Lewis, importantísimo. En esta vamos a tener lo que es el eritema, que va a ser producido por la vasodilatación, el edema y lo que sería el prurito y dolor. Y finalmente el mecanismo de destrucción, que básicamente los anticuerpos son inmunoglobulinas, es decir, proteínas que van a estar sintetizadas por células del sistema inmune. Y estas me van a permitir tener una respuesta específica para atacar a aquel agente que nos está generando patología. Y con esto terminaríamos el repaso de los conceptos más importantes de lo que sería la unidad de sangre.